Iniciamos hoy una exploración bastante interesante basada en deja de ser tú. Nos metemos de lleno con esa idea del yo cuántico. Exacto. La propuesta es potente, ¿eh? La idea de que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, pues que no solo son una reacción a lo que pasa afuera. Sino que podrían estar, de alguna manera, dándole forma. Suena a cambiar las reglas del juego. Totalmente. Y la misión aquí es desgranar esto, ¿sabes? Intentar explicarlo de forma súper sencilla, como si fuera la primera vez que lo oímos. Olvidémonos de fórmulas complicadas por un momento. Vale, me apunto. Queremos entender cómo este libro sugiere que somos algo más que nuestro cuerpo físico. Pues sí. A ver, empecemos por lo más básico. Normalmente vemos el mundo como sólido, ¿no? Cosas que tocas, materia. Claro, lo típico. Supongo que esa visión viene del modelo de siempre, el de Newton, ¿verdad? Átomos como bolitas minúsculas. Eso es, como canicas, vamos. Pero aquí es donde la física cuántica, o al menos la interpretación que usa la fuente, lo pone todo patas arriba. ¿En qué sentido? Pues nos dice que un átomo, en realidad, es un 99,99999% vacío. Bueno, vacío no es la palabra exacta, ¿eh? Es más bien potencial, energía. Espera. ¿El 99,99999? Sí, sí, casi todo. La parte física, la materia que percibimos, es un 0,000001%. Una cosa minúscula. Ostras, eso sí que es un cambio de chip. Entonces, claro, la pregunta que plantea el libro es, si somos básicamente potencial, energía, ¿Por qué nos centramos tantísimo, en ese poquito de materia? es la gran pregunta. Y eso nos lleva al tema del observador, ¿no? Que en cuántica parece ser clave. Fundamental. Según esta visión, el universo es como un mar de posibilidades infinitas. Ondas de energía, de potencial. No hay nada real o físico hasta que... Hasta que alguien mira. Así de simple. Bueno, simple. Dicho así suena fácil. Pero la idea es esa. La conciencia, el acto de observar, es lo que hace que una de esas posibilidades energéticas se materialice. Que colapse, dicen. O sea, que nosotros, al observar, elegimos una realidad de entre todas las posibles. Así lo plantea la fuente. No somos espectadores pasivos viendo una peli. Nuestra conciencia interactúa con ese campo cuántico, con esa energía. Vale, voy pillando. Somos participantes activos. El yo cuántico sería entonces nuestra conciencia interactuando en ese campo. Exacto. Pero ojo, que el libro insiste mucho en algo. No vale solo con pensar quiero esto. Ah, no basta con el pensamiento positivo y ya está. No, es más complejo. Se necesita, según argumenta, una combinación. Por un lado, una intención clara, un pensamiento dirigido, saber qué quieres. Vale, la intención. Y lo otro. Una emoción elevada, un sentimiento que esté en sintonía con esa intención. Gratitud, alegría, amor, algo potente. ¿Y por qué la emoción? ¿Qué añade? Pues, según esta perspectiva, la emoción es como la carga energética, el combustible que le da fuerza a la señal del pensamiento. Juntos, pensamiento y emoción, crean una especie de firma electromagnética. Una firma. Como una señal de radio, quizás. Exacto. Muy buena analogía. Si la señal es coherente, pensamiento y sentimiento alineados, el campo cuántico, digamos, la recibe fuerte y clara. Pero si piensas una cosa y sientes otra, miedo, duda... La señal es débil, confusa. Es como intentar sintonizar una emisora con interferencias. No llega bien, no funciona igual. Entendido. O sea que, para cambiar algo fuera, salud, trabajo, lo que sea, la clave, según esto, es cambiar primero nuestra firma interna. Nuestro estado del ser, creo que lo llama. Precisamente, el estado del ser es esa combinación de cómo piensas y cómo te sientes de forma habitual. Si quieres atraer una nueva realidad, que ya existe como potencial ahí fuera, Tienes que empezar a ser esa persona, sentir y pensar como si ya tuvieras eso antes de tenerlo. esa es la idea central. Mantener ese nuevo estado de forma consistente. Vibrar en esa nueva frecuencia, por decirlo así. Claro, porque si sigues en el bucle de siempre, la frustración, la queja, la rutina, pues generas la misma señal de siempre. Y atraes más de lo mismo. El cambio tiene que empezar dentro, dejar de ser tu yo de siempre para crear uno nuevo. Cambiar tu ser para cambiar tu realidad. Es potente, la verdad. Entonces, resumiendo un poco la idea clave de hoy, sacada de la fuente. Este modelo cuántico nos sugiere que no estamos separados del universo.
Para nada. Participamos activamente, con nuestra conciencia, nuestros pensamientos y sobre todo nuestros sentimientos. Nuestra realidad interna y la externa están íntimamente conectadas. Y esa conexión mencionas que la fuente sugiere que va incluso más allá del aquí y ahora, ¿no? Del tiempo y el espacio lineales. Sí, habla de una red de información cuántica donde todo está entrelazado, potencialmente. Una conexión que podría explicar fenómenos que no entendemos bien. Vale. Y para terminar, nos deja una reflexión. Bastante profunda, diría yo. A ver, Si somos nosotros, como observadores, los que elegimos qué posibilidades del campo cuántico se manifiestan en nuestra vida a través de cómo pensamos y sentimos, mm, ¿qué de realidades estamos eligiendo día tras día, sin darnos cuenta, al mantener los mismos patrones mentales y emocionales de siempre? exacto. Y la pregunta final sería, ¿qué pasaría si empezáramos a elegir conscientemente? Si eligiéramos observar el mundo y nuestras posibilidades desde un estado interior diferente, alineado no con lo que fue o es, sino con lo que anhelamos ser y experimentar. Ahí queda eso. Iniciamos hoy una exploración de ideas clave. Nos vamos a meter de lleno en el capítulo 2, Ve más allá del entorno, del trabajo del Dr. Joe Dispenza. El plan es desgranar una idea central, sobre todo pensando en quien se acerca por primera vez a esto, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo nos afecta nuestro entorno? Y, lo más importante, ¿podemos de verdad empezar a cambiar nuestra vida pensando diferente a cómo son las cosas ahora mismo? Queremos que quede súper claro. Exacto. Se trata de entender bien cómo el mundo de fuera, pues, puede acabar mandando en nuestro mundo interior y ver si hay manera de no ser solo un reflejo de lo que nos rodea. ¿Sabes? Vale, empecemos por el principio, por cómo nos quedamos como atrapados, por así decirlo. El capítulo describe un ciclo que tiene mucha fuerza, ¿eh? Sí. Dejamos que lo de fuera, la gente, los sitios, las noticias, controle cómo pensamos y sentimos. Y claro, al reaccionar siempre igual, Pues activamos las mismas conexiones en el cerebro siempre las mismas, y generamos los mismos pensamientos. y sentimos las mismas emociones, las de siempre, las familiares. Es como si el entorno nos pusiera unas gafas invisibles, ¿no? Y nos hace ver y reaccionar siempre igual. Y eso refuerza las gafas, día tras día. Justo. Y eso es lo que el texto llama el hábito de ser el mismo de siempre. La mente se acostumbra tanto a eso que ya conoce, que el cerebro, físicamente, construye Hola, una red bienvenida, neuronal bienvenida. que Hoy se nos nos metemos de pega. lleno en algunas Problemas, ideas claves situaciones, de Deja de ser tú, del Dr. Joe Dispenza. Es un libro que intenta tender puentes, desmantela la ciencia y cuestiona la transformación. Observa, recuerda, Y la idea nuestra central idea es aquí es explorar cómo, según él, podemos influir en nuestra realidad si cambiamos se nuestro centra mucho interior. en el cómo, ¿no? La base del libro, podemos decir, es empezar a ir más allá del entorno. ¿Qué Y darte significa una eso? perspectiva cuántica, Eso, somos basadas casos en patrones atreverse mentales, a pensar, pensar, analizar, 99, el llama formas vivir en torno a que 99, nuestros esos pasos pensamientos fundamentales. crean Partiendo de ahí, nuestra el piloto realidad. quiere que nuestros pensamientos y Justo, emociones salir como del piloto privado, automático. ¿sabes? Podemos Vamos ir a más ver allá de qué lo real, significan de verdad en un estos entorno tres externo verbos. súper fuerte. Observar, Vamos a ver cómo dar una Dispenza idea de propone futuro pasar de nuevo, saber ¿no? ser Esa la idea tarea al de saber ver cómo cómo ser regular real, esa eso se llama nuestra Vale. clave. A ver, un concepto central es ese ciclo que menciono. Observar, pensamos algo y el cerebro libera químicos y sentimos como pensamos. mental y físico. Y esos sentimientos nos llevan a pensar igual otra vez. Lo de observar lo he oído mucho. Correcto. Prestar atención a esa Correcto. Y hablando de mantener esa visión interna contrariando esa reacción automática quiénes somos, puede ser ya un set de programas pensando. Me suena un poco raro, subconscientes, tener que recordar activamente conductas eso es un aprendidas, no queremos reacciones ser emocionales. No sería mejor olvidarlo. Solo Es que es una pensando buena en pregunta, algo. sí, Piénsalo, cambia la casi perspectiva. toda nuestra vida Recordar, adulta tenemos es piloto que recordar, automático, no como es si ya lo revivir viviendo el un pasado pasado. que afecta a la ¿Cómo se realidad. supone que rompemos Para eso? científico como el Bueno, experimento de apenas nos damos Pues cuenta. pues justamente ahí entra la idea de ir La más capacidad allá, del cerebro más para allá de lo que cambiar. él llama los tres grandes fondos. Los tres grandes. Evitas que te manejen desde entorno, nuestro cuerpo y la idea lineal de los hechos. El argumento es que si dejamos que lo de fuera, si no es lo exterior, se controle cómo pensamos y sentimos, nuestro cerebro simplemente refuerza lo que ya conocemos, las mismas conexiones.
y crea más de lo tener mismo. como claro, Para cambiar de verdad, fotos hay que de pensar y tiempo para sentir de una reconocer forma los que genes supere las clave. circunstancias actuales, Entonces, que estamos supere como nuestro cuerpo precableando condicionado el por las camino emociones neuronal pasadas para esa y nueva nuestras realidad. dependencias. Exactamente, Esas esas predicciones predicciones en en el el cerebro cerebro son porque basadas Dejamos de en alimentar cómo esas esas figuras que nuestros menciona sentidos, Gandhi, nuestros Juana de pensamientos, Arco, sentimientos, que se aferraron a una visión futura sin mostrarles su realidad, ¿no? Exacto. Pero, Es vale, la ¿cómo interpretación aplicamos de las eso enfermedades. nosotros, la Yo diría gente que normal? ¿Es solo visualizar muy fuerte o...? Es más que visualizar. Él habla de ensayar mentalmente del entorno. Ensayar Dejar tanto de que el reaccionar cerebro y el cuerpo automáticamente. empiecen a cambiar Aquí viene lo antes de cultivar la habilidad habilidad de de pensar pensar y antes sentir. de pensar Sí, más allá de cita nuestras estudios, condiciones como actuales. uno de Una gente que fuerza que te practicaba lleva mentalmente a tocar el piano. cambio, Sus escáneres cerebrales mostraban cambios parecidos a los que practicaban como eso nos físicamente. deje con una Se reflexión trata de final instalar, potente, digamos, ¿no? Que surge nuevo de todo hardware esto que hemos hablado, neurológico con este activamente tipo de mental, orden directa, creando un mapa hacia ese sensacional, futuro que sensacional. queremos en la mente. Y esto tiene que ver con la epigenética, ¿verdad? Esa idea de que no estamos condenados por los genes. Precisamente, epigenética significa control por encima de la gana tener para crear. La investigación sugiere que menos del 5% de las enfermedades vienen de un solo gen Una defectuoso. pregunta muy poderosa para seguir dándole vuelta. El Con otro esto cerramos nuestro análisis 95% de hoy. parece más Muchas gracias. relacionado con el estilo Hasta la de vida, próxima. el estrés crónico, Por de eso él habla de superar el que activan o desactivan ciertos genes. Así que, al cambiar nuestros pensamientos y sentimientos y conductas de forma sostenida, enviamos señales químicas nuevas a las células y esto puede hacer que se expresen genes diferentes, cambiando nuestra salud y vida, sin cambiar el código genético. Como el estudio ese japonés con pacientes diabéticos, ¿no? Que un grupo vio una comedia Ese mismo. y ese estado mental de la risa, un estado elevado, cambió la expresión de 23 genes distintos y mejoró el control del azúcar. Es una demostración potente de cómo nuestro estado interno puede dar instrucciones nuevas a los genes. Muy potente. Y lo interesante es que la herramienta principal que propone Dispensa para cultivar este cambio interno es la meditación. La Y esto nos lleva a otra idea que Pero conoce. La no diferencia como algo entonces místico, en modo sino supervivencia como una y práctica modo para vida. desarrollar la Es metacognición. Supervivencia es controlar los automatismos, Ser conscientes de nuestros tener pensamientos súper y claro qué sentimientos queremos automáticos, recordar, observar y a cortar ese el ciclo justo a materialista tiempo, sin juzgar, reducir. Es un trabajo desidentificarnos de constante, esos vale, programas entiendo. inconscientes O sea, para pienso poder algo empezar a conocido, cambiar. aunque no Eso está que nos química, pasa. O sea, que el objetivo final sería pasar de un estado de supervivencia Esa es la ya base. sabes, vivir estresados, reaccionando a todo, centrados en la materia, en como lo que conectar falta, con ese campo Exacto. cuántico del a que un hablabas. estado de creación, con más coherencia interna, enfocados en la energía, en la posibilidad, en un futuro que elegimos. Y menciona los de las ondas cerebrales, ¿no? Como la meditación ayuda a pasar de las ondas beta altas, del estrés y alertas, a estados más lentos como alfa o teta. Claro, y es en esos estados de ondas más lentas donde el sistema operativo subconsciente se vuelve más activo. Y Es te como, sientes perdido, ¿no? como aquietar la mente Volver a lo de consciente antes para o poder de entrar y distraerte con reprogramar cualquier esas cosa. creencias Sobre y todo con percepciones emociones que nos intensas. limitan y que dirigen casi todo lo que hacemos. Hacer consciente lo inconsciente. Ese es el paso para crear lo nuevo. Luego está el Dejar de detenerte por lo que ves el y cambio, sientes ahora. que no vale solo con Empezar a pensar en positivo, por si una nuestro visión cuerpo interna. se queda enganchado a las emociones En siempre ¿no? Muy resumiendo buen un poco día. las Nos ideas sirve que de hemos mucho. sacado de Se trata de estos alinear ejercicios. pensamiento, El cambio real, sentimiento, el miedo, viene de lograr dentro. esa coherencia Siempre correctamente dentro que a mencionan, por ejemplo, en el Primero, Instituto darte cuenta Hartman. de tus programas Esa automáticos. señal Una memoria. sincronizada y Piensas, potente. sientes Y que y nuestras haces sin acciones de pensar. cada día se Quiere decir que el reflejen cuerpo de verdad puede esa ya nueva no identidad que activar estamos esa intentando emoción construir por su por cuenta. dentro. Exactamente. Y tercero, El ejemplo que da de su hija practicar. buscando Mental y trabajo en emocional. Italia es perfecto para Ensayar ser esa nueva persona. En vez de Hasta que se centrarse sienta en la falta de trabajo o en familiar. el cómo lo Un iba a nuevo estado conseguir, del ser. el modelo de causa de fuente de siempre el viaje a Italia, ¿recuerdas? De hecho, Sí, empezó a que vivir no se como si ya obsesionó estuviera buscando allí. fuera, sino Cambió que su vivió estado del ser internamente la antes de que emoción de pasara estar nada. allí. Y la oportunidad Y la apareció. oportunidad apareció de forma inesperada, alineada con esa nueva energía interna. Estaba aplicando el modelo cuántico. Es un cambio de Ser la paradigma causa de total. un efecto. Completamente Qué memorizados bueno. en el Y cuerpo. esto nos deja con una una pregunta Entonces, para dar resumiendo vuelta. un poco A ver, estas Si nuestro ideas estado de interno, deja de ser esa todo, coherencia, la una invitación es a vernos como Claro, creadores cambiar nuestra activos Explica de nuestra perfectamente propia por qué a realidad. veces parece que uno Implica un lucha trabajo contra sí consciente mismo para cuando intenta romper cambiar esos algo. hábitos de pensar y Nuestra mente sentir consciente que nos ese definen por el pequeño pasado. 5%, un trabajo quiero importante, esto. sí. Pero Ese es para y el elegir cuerpo, deliberadamente pues, un nuevo estado del ser. tira para otro lado, Alineando mente, programado. cuerpo Si de verdad y nos acciones ponemos hacia a el futuro. cultivar nuestro clase mundo y interior, esto nos deja con una antes de reflexión esperar que final, cambie ¿no? nada afuera. Si ¿Hasta qué aceptamos esa punto premisa podemos de que el diseñar el 95% futuro de cambiando quienes quién estamos somos siendo funcionan ahora automáticos
mismo. lleva años. Esa es la gran pregunta. repitiendo Ahí lo patrones dejamos del para pasado. reflexionar. de la impaciencia Pues sí, o de la uf, ansiedad. Una reflexión potente. Muchas gracias. Pues, ha sido su súper interesante. ¿Qué potencial placer, tan como increíble siempre. podríamos Hasta la lograr próxima. si dedicáramos Cuando tiempo intentas y cambiar energía y le niegas consciente al cuerpo a su dosis observar, química entender a la y que está rediseñar acostumbrado? activamente El todo cuerpo envía ese señales de paisaje incomodidad, interior? de malestar Es al una cerebro. pregunta muy potente, sí. Es, en Para seguir esencia, explorando un cada intento uno. de sabotaje desde Hasta la el próxima. subconsciente para volver a lo familiar, a lo químicamente conocido. Ya veo, ya veo. Es como si el cuerpo tuviera, bueno, su propia mente, pero basada en química y en hábitos. Y supongo que esto también explica por qué a veces eso de pensar en positivo se queda corto, no suficiente. Totalmente. Intentar pensar positivamente, forzarte a tener pensamientos optimistas, mientras tu cuerpo está fisiológicamente anclado en un estado negativo, culpa, miedo, ira, lo que sea que haya memorizado, pues crea una especie de división interna, una polaridad. La mente consciente quiere una cosa, pero el cuerpo, que es la manifestación de la mente subconsciente, está pidiendo otra cosa, químicamente hablando. No hay coherencia entre mente y cuerpo. Y sin esa coherencia, el cambio real es muy, muy difícil. Hay que abordar también el estado del cuerpo. Y esta memoria del cuerpo, esta programación, puede mantenernos atrapados en el pasado, reviviendo cosas. Definitivamente. Ese es otro punto clave. Si estamos constantemente pensando en eventos pasados, sobre todo los que tuvieron una fuerte carga emocional, nuestro cuerpo sigue produciendo la química asociada a esas experiencias pasadas, una y otra vez. A nivel biológico, a nivel celular, es como si el cuerpo no distinguiera si el evento está pasando ahora mismo o si es solo un recuerdo. Increíble. Para el cuerpo, la emoción es real en el presente. Así que literalmente el cuerpo puede convertirse en la encarnación viva de emociones y recuerdos del pasado. Vive anclado ahí químicamente. El cuerpo viviendo en el pasado a nivel químico. Es una imagen muy potente. Pues sí, en resumen, eso es lo que nos muestra este capítulo. Es un mecanismo muy poderoso. Nuestros pensamientos y sentimientos crean una realidad bioquímica. Esa realidad puede programar nuestro cuerpo hasta tal punto que éste se convierte en la mente subconsciente y muy a menudo, esa mente subconsciente opera desde emociones memorizadas del pasado, lo que limita, claro, nuestra capacidad para crear un futuro distinto. Fascinante, la verdad. Y un poco, bueno, da que pensar. Pero fíjate, nos deja con una pregunta final, casi una provocación para reflexionar. Si el cuerpo puede aprender y memorizar tan eficazmente estados como el sufrimiento, la culpa o la ansiedad, hasta hacerlos automáticos subconscientes, ¿sería posible entrenarlo deliberadamente para memorizar estados elevados? ¿Podríamos, con intención, condicionar nuestro cuerpo para sentir gratitud, alegría o paz, de forma tan profunda que se conviertan en nuestra nueva base emocional subconsciente? ¿Una base que funcione casi en automático, independientemente de las circunstancias externas? Una idea, pues muy potente para explorar cada uno. Y con esta reflexión cerramos nuestro análisis de hoy sobre las ideas clave de Ve más allá del cuerpo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, hoy nos metemos de lleno en un libro, en un capítulo muy interesante. El cuarto de Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Se titula Ve más allá del tiempo. Hola. Sí, un capítulo con una idea central potente. Totalmente. Si asumimos eso de que nuestros pensamientos crean la realidad, que ya es mucho asumir, la pregunta es, ¿cómo juega el tiempo en todo esto? Y si pudiéramos, salirnos de esa línea temporal. Exacto. El libro lo que viene a decir es que nuestra obsesión, digamos, con el dónde estamos, el espacio, y el cuándo, el tiempo lineal de siempre, El pasado, el presente, el futuro. eso es. Pues que esa fijación puede limitarnos mucho y propone que hay otra manera de vivir la realidad, de interactuar con ella. Vale, vamos a desgranar eso un poco. La base que presenta es el modelo cuántico, ¿no? Sí. E información. Algo así como un 99,9% energía. Bueno, la cifra exacta es para dar impacto, pero la idea es esa. Somos, según esta visión, conciencia participando en un campo energético, un campo cuántico. Un campo que está más allá del espacio y el tiempo que conocemos. Precisamente. Un campo de información, de posibilidades infinitas. Y nosotros, como observadores conscientes, con nuestra atención, podemos influir en él, colapsar, digamos, esas posibilidades en una realidad concreta. Y aquí es donde la cosa se pone, sorprendente. El libro habla de un experimento. ¿Ah, sí? Sobre la oración retrospectiva.
que gente rezando en el año 2000 afectó a pacientes de los años 90. Lo menciona. A ver, eso choca frontalmente con nuestra idea del tiempo, ¿no? Sugiere que podemos influir en el pasado. Es desde luego una de las afirmaciones más llamativas del texto. Se usa para ilustrar ese potencial de operar fuera del tiempo lineal. Pero más allá de lo llamativo del ejemplo, Sí, lo interesante es el mecanismo que propone para influir en ese campo cuántico. vale. Y no es solo la intención, el pensamiento dirigido. Cita estudios, menciona al Instituto Hartman. Sí, los conozco. Investigan la conexión corazón-cerebro. Exacto. Pues la clave, según esta línea, es combinar esa intención clara, ese pensamiento, con una emoción elevada, coherente con ese pensamiento. O sea, no vale solo querer algo. No, hay que sentirlo. Sentir gratitud, sentir alegría, sentir amor. Como si ya lo tuvieras. Ah, vale. El pensamiento sería como la dirección, la orden. Mm. Y la emoción elevada, el sentimiento, sería como la energía que lo lleva, la señal que enviamos al campo. Justo. Una señal electromagnética coherente, unificada. Es la combinación de lo que piensas y lo que sientes. Y para emitir esa señal potente y conectar con el campo, Ujú, necesitamos cambiar nosotros, ¿no? Trascender nuestra identidad normal. eso es. Salir de la identificación constante con nuestro cuerpo, nuestro entorno, nuestras posesiones y sobre todo con el tiempo. ¿Te refieres a esos momentos, a veces haciendo algo creativo o muy concentrado, que pierdes la noción de todo? Del tiempo, de dónde estás, incluso de quién eres. Exacto. Ese estado de fluir sería un ejemplo perfecto. El libro lo llama ser conciencia pura o nadia. ¿Sí? Porque dejas de definirte por las etiquetas habituales. Tu cuerpo, tus problemas, tu pasado, tus planes. Al soltar esa identidad limitada por el espacio y el tiempo, puedes entrar en lo que llama el presente eterno del campo cuántico, Donde están todas las posibilidades. donde todas existen a la vez. Sí, más allá del tiempo lineal. Entonces la aplicación práctica de todo esto es darle la vuelta a la tortilla, en vez de esperar a que pase algo fuera para sentirme bien. Causa y efecto clásico, sí. La idea es generar yo primero el sentimiento, el estado interior, antes de que se manifieste fuera. Esa es la propuesta central. Cambiar tu estado del ser ahora, en el presente, más allá del tiempo. Funcionar según la ley cuántica, como la llama. Pone el ejemplo de su hija, ¿verdad? Que quería trabajar en Italia. Sí, cuenta que, en lugar de buscar trabajo activamente, de forma tradicional, digamos, Causa-efecto, buscar para encontrar. exacto, en lugar de eso, se dedicó a cultivar internamente el estado de ser de alguien que ya vivía y trabajaba allí. La emoción, la gratitud, la sensación de ya estarlo viviendo. ¿Y funcionó? Según cuenta, sí. La oportunidad apareció de forma inesperada. Es un ejemplo para ilustrar el concepto. Fascinante, la verdad. O sea que resumiendo mucho, el mensaje de este capítulo sería: para de vivir anclado al pasado o preocupado por el futuro. Ujú. Y en cambio, céntrate en cultivar activamente un nuevo estado interior en el presente, alineando lo que piensas con una emoción elevada. Exacto. Para conectar con ese campo de posibilidades que, según esta visión, está más allá del tiempo. Y esto nos deja pensando, claro. Nos deja con una pregunta importante, yo creo. Una para reflexionar cada cual. A ver, Si de verdad pudiéramos operar así, más allá de nuestras limitaciones habituales de tiempo, de identidad, ¿qué realidades potenciales podríamos empezar a crear? ¿Qué futuros podríamos atraer conscientemente si cambiamos quién estamos siendo ahora mismo? potente pregunta para darle vueltas. Pues nada, gracias por acompañarnos en este análisis de las ideas de Deja de ser tú. Un placer. Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un capítulo, yo diría, fundamental del libro Deja de ser tú. Es el quinto, Supervivencia frente a creación. Vamos a ver qué nos cuenta el autor sobre estas dos maneras de vivir. Exacto, dos modos casi opuestos de estar en el mundo. La idea es entender bien qué es eso de vivir en modo supervivencia, dominados por el estrés, el ego. Sí, y contrastarlo con el estado de creación, que va más de conectar con el presente, con las posibilidades. Veremos cómo estos estados, configuran nuestra realidad y, sobre todo, si podemos cambiar de uno a otro. A ver, empecemos por el modo supervivencia. ¿Qué es exactamente? Pues el texto le explica como nuestra respuesta natural de lucha-huida, pero, digamos, cronificada. Como si la alarma estuviera siempre encendida. O sea, estrés constante. Eso es, el cuerpo inundado de cortisol, adrenalina. Y claro, eso lo condiciona todo. Vivimos en alerta.
Y el autor usa un término curioso. Dice que en ese estado vivimos como materialistas. Pero, ¿se refiere solo a cosas materiales, a posesiones? No exactamente. Va más allá. Ser materialista, en este contexto, significa creer que lo de fuera. Los problemas, las circunstancias. Sí, justo, que todo eso tiene más poder sobre nosotros que nuestro propio mundo interior. Nuestra atención, fíjate, se centra obsesivamente en 3 cosas. A ver, El cuerpo, ¿cómo me encuentro? ¿Qué siento? El entorno, ¿qué tengo que controlar ahí fuera? ¿Hay algún peligro? Y el tiempo, ¿no llego? ¿Cuándo pasará esto? entiendo. Es como estar siempre reaccionando, ¿no? Apagando fuegos o esperando el siguiente problema basándonos en lo que ya nos pasó. Exacto. Es vivir anticipando, pero siempre desde el pasado. Y ahí, claro, entra el ego. 3 crónicos se puede distorsionar. ¿En qué sentido? Pues en que el ego se enfoca en la autopreservación a toda costa. Y a menudo lo hace desde la carencia, ¿sabes? O la competición, el miedo. Todo gira en torno al yo. Mis problemas, mis necesidades. Eso es. El texto menciona que puede llevar a la autocompasión o incluso a culpar a otros, al resentimiento. Vale, queda claro el panorama de la supervivencia. Reactivo, mirando hacia afuera, al pasado. Y bueno, con el ego al volante. Suena agotador, la verdad. Lo es. Por eso plantea la alternativa, el estado de creación. El estado de creación. ¿Y eso qué implica? Es lo contrario. Es un cambio radical, sí, es operar desde un lugar interno de calma, de coherencia. El autor usa una frase potente. Dice que es trascender las limitaciones del yo. Ser sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. Vaya. Pero no literalmente, supongo. No, claro, no literalmente. Se refiere a dejar de identificarnos tan rígidamente con nuestras sensaciones físicas, con lo que nos rodea justo ahora, con la presión del reloj. Me suena a esos momentos de, ¿cómo se dice? De flow, de estar en la zona. Exacto. Cuando estás tan metido en algo creando, o incluso en una buena conversación, que te olvidas de ti, del tiempo. Justo eso. El libro sugiere que ahí rozamos un estado de conciencia pura. Nos liberamos un poco de esa identidad que hemos construido. La que necesita referencias externas, ¿no? Soy mi trabajo o soy mis problemas. Sí, o soy lo que otros piensan de mí. En el estado de creación emerge algo más, bueno, más altruista, menos centrado en el yo, separado, más conectado. Y aquí es donde introduce una idea que puede sonar un poco abstracta, lo del campo cuántico. ¿Cómo se relaciona esto? A ver, el texto lo usa más bien como metáfora, ¿eh? Como un campo de potencial puro, de información y energía. Vale. La idea clave es que para conectar con ese campo de posibilidades donde podemos crear activamente, necesitamos soltar nuestra identidad limitada por el pasado, por las emociones de supervivencia. O sea, dejar de ser alguien tan definido por lo de siempre. Exacto. Para entrar como nadie, como conciencia abierta, en el presente. Entonces, la propuesta es que si cambiamos nuestro estado interior, si dejamos de reaccionar en automático desde el estrés, Ajá. podemos empezar a influir en nuestra vida desde ese espacio de potencial. Pasar de ser efecto a ser causa. Esa es la idea central. Y la llave para eso, según el libro, es la conciencia. Darnos cuenta. Observarnos. Sí, observar cuándo estamos en piloto automático, atrapados en esos patrones de pensamiento, de emoción reactiva, que vienen del pasado. La famosa metacognición, sí. Poder mirar nuestros propios pensamientos. Pero, ¿cómo se hace eso en la práctica? Suena fácil decirlo. Bueno, fácil no siempre es, por eso requiere práctica. Y aquí es donde entra la meditación como herramienta principal. Ajá. Pero no como una forma de escapar, sino como un entrenamiento. Meditar nos permite, pues, sentarnos y simplemente observar esos programas inconscientes. Los pensamientos que vuelven una y otra vez, las emociones esas memorizadas, la rabia, el miedo. Exacto. Esas que saltan solas. Al observarlas, sin juzgar y sobre todo sin reaccionar inmediatamente, Empezamos a desidentificarnos de ellas. Como si crearas un espacio. justo, un espacio entre el estímulo y tu respuesta habitual. Y al hacer eso, dejas de darles energía neurológica y químicamente. Y esa energía que se libera, ¿qué pasa con ella? Pues queda disponible. Disponible para cultivar intencionadamente otras emociones, ¿no? Más elevadas. Gratitud, amor, inspiración. Y para enfocar la mente en la realidad que sí queremos crear. Es un cambio consciente de tu estado del ser. Vaya, es un giro tremendo. De ser
como una marioneta del entorno, a intentar ser el creador desde dentro. Fascinante, pero un desafío también. Sin duda. En resumen, el capítulo diferencia muy bien entre reaccionar al entorno desde el pasado, atrapados en la supervivencia, Ujú. y elegir conscientemente crear desde el presente, en el estado de creación. Eso es, y la meditación pues se presenta como una herramienta clave para ver nuestros automatismos y facilitar ese cambio. Muy interesante. Y para terminar, una idea para darle vueltas. Más allá de querer cambiarlo todo de golpe, ¿qué pequeño gesto, qué pequeño cambio de enfoque podríamos hacer hoy mismo para cultivar un estado un poquito más creativo y menos reactivo en el día a día? Buena pregunta, para quedarse pensando. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Hola, hoy nos metemos de lleno en el capítulo 6 de Deja de ser tú, el libro del Dr. Joe Dispenza. El capítulo se llama Los tres cerebros, de pensar a actuar y hacer. Y bueno, promete darnos claves sobre cómo usar nuestro propio equipo interno para cambiar de verdad. Exacto. Es una hoja de ruta fascinante, la verdad. Sí, porque la idea central es entender cómo podemos ir más allá de solo pensar en cambiar, cómo pasar a la acción y finalmente, ser esa nueva persona. Y para eso, Dispensa nos dice que no tenemos un solo cerebro, sino como tres a nivel funcional. Tres herramientas para esa transformación. Interesante. A ver, el punto de partida que plantea es potente. Dice que no basta con querer cambiar, no, que mente y cuerpo tienen que ir de la mano. Ujú. Habla de una secuencia. Pensar diferente, luego actuar diferente y, como resultado, ser diferente. ¿Cómo encaja eso con los tres cerebros? Pues lo que hace el capítulo es mapear ese proceso interno en distintas áreas cerebrales. Empieza con el pensar. Aquí la protagonista es la neocorteza, nuestro cerebro más racional, digamos. El cerebro pensante, Eso es. donde aprendemos cosas nuevas, conceptos, filosofía. Por ejemplo, lees sobre qué es la compasión. ¿La entiendes? Se crean nuevas conexiones. Sí. Vale, pero es abstracto. Es conocimiento intelectual. ¿El qué? Entendido, la teoría pura y dura en la neocorteza. Pero claro, el reto viene al intentar llevar eso a la práctica, ¿no? Sobre todo si estás acostumbrado a reaccionar de otra manera. Totalmente. Ahí es donde entra, digamos, el segundo cerebro funcional, el cerebro límbico. El emocional. Justo. El centro de las emociones. La fase de actuar va de eso, de coger ese conocimiento abstracto de la neocorteza y, bueno, aplicarlo con intención, siguiendo el ejemplo. En vez de saltar con irritación ante alguien, como quizás harías por defecto, Lo típico, sí. pues eliges conscientemente actuar desde esa compasión que has aprendido. Y ojo, esto no es solo pensar diferente, es crear una nueva experiencia. Implica el cuerpo. Ah, claro. Es como si le enseñaras al cuerpo, a nivel químico, lo que la mente ya sabe. Exactamente. Le estás dando una instrucción nueva a través de la acción. Y me imagino que esa experiencia nueva, distinta a lo habitual, genera algo diferente dentro. No solo haces algo distinto, sino que te sientes distinto. Esa nueva acción lleva a una nueva emoción. El libro lo dice claro. Las emociones son producto de las experiencias. Si actúas con compasión, quizás sientes calma, conexión, en lugar de la frustración de siempre. ¿Vale? Esa nueva emoción manda señales químicas nuevas por el cuerpo. Y esto nos lleva a la tercera fase, el ser. El objetivo final, por así decirlo. Sí. Se trata de repetir. Repetir esa nueva forma de pensar, de actuar y sobre todo de sentir, una y otra vez. Con esa repetición constante, el cuerpo empieza a memorizar químicamente ese nuevo estado emocional. O sea que el ser no es una decisión de un día, sino que se va como cociendo a fuego lento con la práctica. Exacto. Es cuando mente y cuerpo ya están alineados en ese nuevo estado. Son coherentes. Ya no requiere tanto esfuerzo consciente. Se vuelve más tu nueva naturaleza. ¿Y qué parte del cerebro se encarga de eso, de consolidarlo? Pues el capítulo lo asocia principalmente con el cerebelo, nuestro cerebro más antiguo, reptiliano. Es clave para formar hábitos, para las habilidades que hacemos ya sin pensar, ¿sabes? Como montar en bici o conducir, que al principio piensas cada paso, y luego... Luego sale solo. Pues aquí es parecido, pero automatizando un nuevo estado del ser, un nuevo estado emocional y mental. Es fascinante verlo como un proceso tan biológico.
pasar de la teoría en la neocorteza a la práctica emocional con el límbico hasta que el cerebelo lo graba como un hábito. Es como hackear nuestros propios automatismos, pero conscientemente. Justamente. Ese es el gran desafío que plantea, superar esa lucha interna. La mente quiere, por ejemplo, ser paciente, Sí, pero el cuerpo, que igual está acostumbrado a las sustancias químicas del estrés, de la impaciencia, sí. pues pide lo de siempre. La adicción emocional de la que habla a veces. Exacto. Al crear y repetir nuevas experiencias y emociones, reeducamos al cuerpo, lo reacondicionamos. Y aquí es donde Dispensa introduce incluso la epigenética. Sugiere que ese estado de ser, esa química interna, coherente y mantenida, podría influir en cómo se expresan nuestros genes. O sea, que nuestros actos y nuestro estado interno podrían tener un impacto biológico más profundo. Podrían reforzar ese nuevo ser a un nivel muy fundamental, sí. Entonces, resumiendo un poco, el capítulo 6 nos da un mapa. Para cambiar de verdad hay que ir del pensamiento, el conocimiento en la neocorteza, Exacto. a la acción, la experiencia y la emoción, con el cerebro límbico como protagonista. Para finalmente llegar al ser, un nuevo estado habitual, memorizado, donde el cerebelo juega un papel clave. Un viaje consciente y deliberado. Sí. Y claro, al entender todo este mecanismo, la pregunta que deja flotando el texto es, bueno, ¿es potente? Si tenemos esta capacidad de rediseñarnos, de cambiar nuestra química y nuestra neurología pasando del pensar al actuar y al ser, ¿dónde están los límites? ¿Qué podríamos llegar a ser si aplicáramos este proceso de forma consciente y sostenida? Una pregunta tremenda para quedarse reflexionando. Pues hasta aquí nuestro análisis del capítulo 6 de Deja de ser tú. Nos escuchamos en la próxima exploración. Bienvenidos, hoy vamos a meternos a fondo con un concepto muy interesante del Dr. Joe Dispenza. Viene de su libro Deja de ser tú. Ajá. Y nos vamos a centrar en el capítulo 7, que se llama El vacío. Vamos a ver qué es esto, ¿no? Incluso para quien no haya leído el libro. Y por qué puede ser como una puerta para cambiar cosas. Sí. Porque a quién no le ha pasado sentir esa cosilla, esa falta de algo, aunque por fuera todo parezca ir bien. El propio Dispensa cuenta algo así muy personal. Efectivamente. Es que este capítulo es crucial, yo creo. Toca esa desconexión, ¿sabes?, entre la imagen que damos y cómo nos sentimos de verdad. Claro. Y profundiza en cómo esas emociones que ya tenemos como grabadas, esas respuestas casi automáticas, pues nos dejan anclados al pasado, a una identidad que igual ya no somos. Vale, vamos a desgranar eso. Porque Dispensa, él cuenta un momento suyo de bastante infelicidad. Y eso que lo tenía todo, ¿no? Familia, una carrera con reconocimiento, vamos, lo que se supone que es el éxito. Sí, el paquete completo aparentemente. Exacto. Pero se dio cuenta de que su alegría, su estar bien, dependía totalmente de fuera, del reconocimiento, de los estímulos externos. Si eso no estaba, pues sentía un vacío. Su identidad estaba como pegada a lo de fuera. Y eso es lo fascinante, fíjate. Esa es la esencia del vacío que él describe. Es la brecha entre la imagen pública, esa fachada que montamos con cosas, con relaciones, con logros, y lo que sentimos por dentro de verdad. Y claro, esa fachada necesita todo el rato que el mundo exterior le recuerde quién cree ser. Es agotador mantener eso. Y aquí viene lo bueno. Porque, claro, ¿qué hacemos con esa sensación? Pues muchas veces intentar llenarla como sea. O taparla, ¿no? Claro, escapismo puro. Buscamos distracciones. Compras, el móvil, la tecnología, trabajar sin parar. Cualquier cosa que nos dé un chute rápido, temporal. Sí. Según el libro, nos volvemos un poco adictos a lo externo para intentar cambiar cómo nos sentimos dentro. Y cada vez necesitamos más dosis. Es que es un esfuerzo brutal mantener esa imagen. Pero claro, llega un momento. A veces es una crisis, o simplemente un cansancio vital tremendo, en que te das cuenta, dices, oye, que nada de fuera va a llenar esto para siempre. Ya. Es como si el alma empezara a despertar, ¿no? Empujando hacia algo más auténtico. Es el momento de decir basta. Dejar de vivir para la galería. Y eso requiere energía, ¿no? Mucha. Sobre todo romper lazos emocionales con gente o situaciones que se basaban en esa identidad vieja. Por ejemplo, dejar de quedar con gente con la que solo te quejabas. Eso es difícil. El libro es una imagen,
Una metáfora que a mí me parece muy potente. Imagina que gastas toda tu energía empujando dos paredes. Opuestas. Tu yo de dentro contra la fachada de fuera. Ujú. Y si en vez de empujar, das un paso hacia el hueco que hay entre ellas, pues según Dispensa, las paredes se cierran detrás. ¡Pum! Y te unificas. Y toda esa energía que perdías se libera. Qué bueno. Él mismo cuenta que decidió apartarse unos meses para cambiar desde dentro, no por lo que pasaba afuera. Y si conectamos esto con toda su propuesta, la meditación aparece como la herramienta, la clave. Claro, porque te permite tomar distancia, observar esos programas que van solos, pensamientos, emociones, reacciones, del viejo yo, sin dejarte arrastrar. Te sales del piloto automático. Exacto. Al quitar estímulos de fuera, entras en ese espacio, en lo desconocido, entre el viejo yo y el nuevo yo posible. Y aquí está lo potente. Ese vacío deja de dar miedo Ajá. y se revela como lo que él llama el campo cuántico. O sea, un campo de energía, de pura potencialidad. Ahí es donde está la verdadera creación, La libertad. independiente de lo que pase fuera. Entonces, resumiendo un poco, el mensaje es que el vacío no es algo malo que hay que llenar corriendo. No, para nada. Es más bien un espacio, un terreno fértil, ¿no? Una oportunidad para soltar esa identidad vieja, la basada en el pasado o en las emociones de siempre, Sí. y empezar a crear, pero conscientemente, quién quiere ser, desde dentro. Y esto nos deja, una reflexión final, creo. ¿Qué pasaría si no esperáramos a una crisis? Si eligiéramos nosotros, a propósito, entrar en ese vacío, en lo desconocido, simplemente por las ganas de descubrir qué más podríamos ser. Ahí queda eso. Gracias por acompañarnos en este análisis del capítulo 7 de Deja de ser tú. Esperamos que estas ideas sobre el vacío, pues, den que pensar y animen a seguir explorando estos caminos. Hoy iniciamos una exploración del capítulo 8 del libro Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Se titula La meditación, la desmitificación de lo místico y las ondas de tu futuro. Bastante directo. Sí, la verdad es que el libro intenta eso, ¿no? Ofrecer como un manual práctico para cambiar cosas, pero intentando anclarlo en la ciencia, o al menos en su interpretación de ella. Quitarle un poco el misterio. Justo. Y hoy queremos centrarnos en cómo presenta la meditación este capítulo en concreto, porque no habla solo de relajarse y ya está, ¿verdad? No, para nada. La conecta directamente con cómo funciona nuestro cerebro y, ojo, con la idea de que podemos influir en nuestro futuro. Vamos a desgranar un poco eso. Venga, vamos a ello. Entonces, la idea principal, entiendo, es que la meditación tiene una base, neurológica, ¿no? Algo que se puede medir, más allá de lo espiritual, y se enfoca en las ondas cerebrales. ¿Es así? Exactamente. Ahí está gran parte del meollo del capítulo. Le dedica bastante espacio a explicar los distintos tipos de ondas cerebrales. Habla de las delta, que son las más lentas, las del sueño profundo o en bebés muy pequeños. Luego las zeta, un poco más rápidas, que asocia con la infancia, con ese estado medio dormido, medio despierto, la imaginación, el subconsciente profundo. Ajá. El mundo interior. Eso es. Después vienen las alfa, que son clave aquí. El estado de relajación pero despierto, la creatividad. El libro dice que son como un puente entre la mente consciente y el subconsciente. ¿Vale? El puente. Y finalmente, las beta, las más rápidas, cuando estamos alerta, pensando, analizando. Y estas las divide en rangos, bajo, medio y alto. Las betas altas son las que relaciona más con el estrés. O sea, que no es que el cerebro haga ruido, sin más. Lo que sugiere es que nuestro estado mental, cómo estamos, se refleja en estas ondas. Y eso, claro, afecta cómo vivimos. Precisamente. El argumento es que los estados de ondas más lentas, como alfa y zeta, nos dan, digamos, un mayor acceso a ese mundo interior, al sistema operativo subconsciente. Alfa, en particular, lo presenta como ideal para la introspección, para que lo que piensas dentro sea más potente, más real que las distracciones de fuera. Vale. Y aquí es donde se pone interesante la conexión con el título. Cómo une el libro esto de las ondas, la meditación y esa idea tan potente de crear tu futuro. Pues aquí viene el contraste que plantea, que es fascinante. Las ondas beta, sobre todo las de rango alto, las vincula directamente al estrés crónico, al modo supervivencia. El piloto automático de la preocupación. Algo así. En ese estado,
Dice la atención está volcada hacia afuera. Estás pendiente del entorno, de lo que pasa afuera, de tu cuerpo, de las sensaciones físicas y del tiempo, de la prisa, del pasado, del futuro. Los llaman los tres grandes. Son como los anclajes a nuestra realidad conocida. El entorno, el cuerpo y el tiempo. Vale. Y según el texto, este estado de beta alta tiende a generar una actividad cerebral incoherente. Usa una analogía. Incoherente. O sea, como caótico, desordenado. Menos eficaz. Sí, como desordenado, menos sincronizado. Piensa en la diferencia, dice, entre la luz dispersa de una bombilla normal y el haz enfocado impotente de un láser, pues algo parecido a nivel cerebral. Entiendo. El libro postula que si estamos mucho tiempo en beta alta, nos quedamos como atrapados en los mismos patrones de siempre, reactivos, y es difícil generar un cambio desde dentro. La meditación, tal como la describe, sería una técnica para entrenarnos. Entrenarnos. Sí, para bajar el ritmo de las ondas cerebrales de forma consciente, pasar de beta a estados como alfa o incluso zeta, que serían más coherentes. Entendido. Entonces, la idea no es solo me relajo y ya. Es como si cambiaras conscientemente a un modo de funcionar del cerebro que, según el libro, es más constructivo, más apto para el cambio interno. Como cambiar de sistema operativo, por así decirlo. Esa es la idea que expone, sí. Al calmar la mente analítica, esa que no para, y al reducir el enfoque en esos tres grandes externos, entorno, cuerpo, tiempo, se favorecería la coherencia cerebral. La coherencia. El láser. Cronizada, más armoniosa. Y esta coherencia interna, dice el libro, es clave. Postula que no solo tiene efectos positivos en el cuerpo, como buscar la homeostasis, el equilibrio interno, vamos, o facilitar procesos de reparación, sino que da un paso más allá, ¿no? Aquí es donde conecta con lo de crear el futuro, imagino. Correcto. Y aquí es donde la teoría se vuelve, más ambiciosa, como decíamos. Sugiere que esta coherencia cerebral genera una señal electromagnética más potente y ordenada, y propone que esta señal puede interactuar con lo que llama el campo cuántico. El campo cuántico. Suena. Suena a física, sí. Lo presenta como un campo infinito de información y energía, donde existen todas las posibilidades potenciales. La idea es que al entrar en estos estados meditativos coherentes, podrías empezar a sintonizar o atraer las realidades futuras que deseas manifestar. Vale, a ver si lo he pillado. Recapitulando, la meditación, según este capítulo, sería una herramienta práctica para pasar de un estado cerebral de supervivencia, digamos, que es beta alta, incoherente y enfocado fuera, a uno más creativo, coherente, que serían alfa o zeta, enfocado hacia adentro. Y este estado interno coherente no solo nos hace sentir mejor o equilibrar el cuerpo, sino que, en la visión del libro, emite una señal energética, por decirlo así, capaz de influir en ese campo de posibilidades y atraer un futuro diferente. Esa es la esencia, más o menos. Exactamente esa es la esencia que expone el capítulo. Lo plantea como un proceso para dejar de estar definido solo por el entorno, el cuerpo y el tiempo, los tres grandes, el pasado, lo conocido, y empezar a crear activamente una nueva realidad desde un estado interno de conciencia elevada, de coherencia cerebral, trascendiendo esas limitaciones habituales durante la práctica. Y a mental, ¿no? Basada en aprender a modular nuestras ondas cerebrales para crear intencionadamente. Ofrece un marco muy específico, sí, que intenta conectar la experiencia subjetiva, lo que sentimos dentro, la función cerebral, lo que se podría medir, y la posibilidad de influir en la realidad externa. Todo encaja en la perspectiva más amplia del libro sobre la relación entre la mente y la materia. Pues la verdad nos deja pensando hasta qué punto nuestros estados internos, si los cultivamos de forma consciente, pueden realmente, modelar nuestra experiencia del mundo. Para quien le pique la curiosidad por este enfoque que mezcla neurociencia y potencial humano, parece que hay bastante material para seguir explorando. Sin duda, da para reflexionar largo y tendido. Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un libro que, sigue dando que hablar. Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Un librazo, sí señor. Totalmente. Y nos vamos a centrar hoy en algo que a veces se pasa un poco por alto, pero que es fundamental.
la preparación para meditar, según él propone. Exacto. Lo explica sobre todo en el capítulo 9, ¿verdad? La idea es entender cómo poner los cimientos para ese cambio interno del que tanto habla el libro. Efectivamente. Y fíjate, es interesante porque Dispensa le da una importancia tremenda a esta fase previa. Ajá. No es solo, venga, siéntate y ya está. No, no. Plantea la preparación como un acto súper consciente. Casi estratégico, diría yo. Estratégico, me gusta eso. Sí, para crear las condiciones ideales, tanto fuera, en el entorno, como dentro de nosotras, de nosotros mismos. Es la base, el cimiento de todo lo que viene después. Pero sí, la menciona. Como si tuviéramos que quitar primero las malas hierbas mentales, ¿no? Las distracciones, los viejos hábitos, para que lo nuevo pueda crecer bien. Justo eso. Es un paso activo, totalmente. No es pasivo para nada. Para nada. Porque el objetivo de fondo, es casi una maniobra neurológica. Muy deliberada. Neurológica. Mm. Explica eso un poco. Pues pasar de las ondas cerebrales beta, que son las de la mente analítica, las del estado de alerta constante, a menudo ligadas al estrés, ¿no? Al modo supervivencia. Las del día a día, vamos. Esas mismas. Pasar de ahí a frecuencias más lentas, como alfa y teta. Alfa y teta. Ahí es donde reside el subconsciente. Nuestro, digamos, sistema operativo interno. Y ahí está el acceso a un estado más creativo, más receptivo al cambio. O sea que la preparación es como la llave para bajar esas revoluciones mentales. Exacto. Facilita esa transición. Es la llave, sí. Entiendo. Entonces tiene una función casi biológica, no es solo para estar a gusto. Correcto. Y hablando de estar a gusto, a ver, ¿qué dice el libro sobre la parte física? Esas cosillas que siempre nos sacan, el picor, la postura. Pues mira, sugiere pautas muy lógicas, pero todas orientadas a un fin. Minimizar las señales del cuerpo. Que deje de ser el protagonista. Claro. Buscar un lugar tranquilo, obviamente. Sin interrupciones. Ropa cómoda, holgada. Y luego, lo básico. Haber ido al baño antes, tener agua cerca si acaso. Lo típico, sí. Evitar meditar con hambre o justo después de comer, que te entra la modorra. Se trata de crear un espacio donde podamos, trascender un poco lo físico. Que la atención vaya para adentro. Vale. Minimizamos distracciones externas, corporales, pero luego llega el gran reto, la mente. La mente. El libro habla un montón de la resistencia del ego, ¿no? De cómo la mente analítica intenta sabotearnos. ¿Cómo nos preparamos para esa batalla interna? Es que lo bueno es que ya te lo anticipa. Lo da por hecho, casi. Ajá. Nuestro cuerpo está acostumbrado a ciertos químicos, a ciertas emociones ya memorizadas. Y cuando intentas cambiar eso, pues protesta. Es normal. Claro, quiere su dosis habitual. Exacto. Y la mente analítica, lo que él llama el ego, salta enseguida, con pensamientos del pasado, del futuro, la lista de tareas, preocupaciones, El run constante. ese mismo. La estrategia clave que propone Dispensa no es luchar contra eso, olvídate de luchar. Entonces, Es estar preparado para observarlos. Sin engancharte, como si vieras pasar nubes. Los reconoces. Ah, mira, la preocupación por el trabajo. Y la dejas ir, sin juicio. observar sin juzgar. Qué importante. Oye, y menciona también algo que a mucha gente le puede parecer raro, lo del cabeceo, Ah, sí, como si te estuvieras quedando dormido. Y dice que es bueno. correcto. Y lo normaliza totalmente, precisamente porque suele indicar que estás entrando en esas ondas que decíamos, alfa o teta. Ah, Es la puerta al subconsciente. Al principio, claro, el cuerpo puede interpretar esa calma tan profunda como la señal de a dormir. Es una respuesta aprendida, normal. Si te relajas mucho, claro. Pero la práctica consiste en aprender a mantener la conciencia despierta mientras estás en ese estado de relajación tan profunda. sentado, O sea, no es dormirse, no es dormirse. es acceder conscientemente a otro nivel de la mente. Vale. Ahora entiendo mejor. Entonces, si juntamos todo, la preparación física, la mental, es como crear el entorno perfecto, seguro, para poder entrar en ese sistema operativo, Justo. donde están grabados los programas automáticos, las creencias que nos limitan, las emociones recurrentes que queremos empezar a cambiar. A reescribir. Exactamente. Es el paso número 1, indispensable para dejar de ser, digamos, una simple reacción al entorno, al cuerpo, al tiempo. Dejar de ser víctima de las circunstancias y empezar a operar como un observador consciente. Alguien capaz de crear activamente. Es establecer la intención y el foco necesarios para empezar ese trabajo de crear una nueva realidad personal.
Y eso lo conecta con ideas del mundo cuántico, ¿verdad? Sí, sí, hace vínculos muy interesantes ahí. La preparación es, en esencia, el acto de tomar el timón, de forma consciente. Pues queda clarísimo. La preparación no es un calentamiento sin más. Es la estructura, la base sobre la que se construye todo el proceso meditativo que propone Dispensa. Fundamental. Es que sin esa base, sin esa calma, ese foco, esa intención que cultivas al prepararte, acceder de forma efectiva a los estados que necesitas para desaprender lo viejo y programar lo nuevo, pues se vuelve muchísimo más difícil. Casi imposible, diría yo. Tiene toda la lógica. Y bueno, como reflexión final para quienes nos escuchan, ¿no será que la manera en que nos preparamos conscientemente para este viaje interior, con esa intención, esa disciplina, superando esas resistencias internas, es un reflejo directo de cómo necesitamos abordar los cambios que queremos ver fuera? Uf, es una conexión potentísima, sí. En nuestra vida, en nuestro mundo. Totalmente. Esa coherencia entre cómo preparas tu interior y lo que luego manifiestas fuera. Suele empezar ahí, en esa decisión deliberada de prepararte. Da mucho que pensar, la verdad. Sin duda. Pues nada, muchísimas gracias por este análisis tan detallado de la preparación en Deja de ser tú. Un placer, como siempre. Esperamos que esta charla sirva de invitación para seguir explorando estas ideas tan transformadoras. Hasta la próxima. Hasta pronto. Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos a fondo con una fuente, muy concreta. El capítulo 10 del libro Deja de ser tú. Es del Dr. Joe Dispensa. Sí. Y el capítulo se llama Abre la puerta a tu estado creativo con el primer paso, la inducción. Un título ya bastante directo, ¿verdad? Totalmente. La idea, pues es desgranar bien este primer paso que él propone para el cambio personal. Queremos entender qué es eso de la inducción, según el libro, claro. ¿Para qué sirve? Exacto, para qué sirve y cómo sugiere él que se haga. Sobre todo, pensamos en quien a lo mejor no ha leído el libro aún, ¿no? Justo. Vamos a ver cómo el texto presenta esta fase inicial, la describe casi como la llave necesaria para cambiar el chip, ¿sabes? Cambiar el chip. ¿En qué sentido? Pues Para dejar de mirar tanto hacia afuera, a todo ese ruido, los estímulos, las reacciones de siempre, y empezar a cultivar un estado más interior, desde donde, según él, se puede empezar a crear de una forma, más consciente. Vale. Entremos ahí. El libro, sabemos que le da mucha importancia a la meditación como herramienta, ¿no? Muchísima. Y este capítulo 10 arranca con esto, con la inducción. ¿Qué es exactamente? O sea, ¿qué quiere decir con eso? A ver, el autor la pone como el umbral. Imprescindible. El umbral. Sí, el objetivo es preparar la mente y también el cuerpo, para salir del modo reacción constante. De acuerdo. Se busca de forma activa pasar de las ondas cerebrales beta, que son las rápidas, las analíticas del día a día, muchas veces ligadas al estrés, a otros estados. Más calmados. Eso es, estados como alfa, que es como ese puente hacia una relajación, pero despierta, ¿sabes? Y hacia la creatividad. E incluso habla de zeta, ondas ya más lentas, que están más vinculadas a la meditación profunda y entrar, en el subconsciente. Suena lógico que haya que prepararse. El texto da consejos prácticos, ¿no? Como buscar un sitio tranquilo, sentarse bien. Sí, minimizar distracciones. Ajá. Y menciona lo del cabeceo. Eso seguro que a mucha gente le suena. Que te quedas así como medio... Claro. Lo menciona como algo normal al principio. ¿Y eso por qué? Sugiere que te puedes quedar dormido fácilmente. ¿O cómo? Es una buena pregunta, sí. El libro lo reconoce. Dice que es una señal de que el cerebro empieza a bajar el ritmo. Ajá. Y el cuerpo, por costumbre, pues lo asocia con irse a dormir. Pero ojo, insiste mucho en que la inducción es un proceso activo, muy consciente. No es dejarse llevar y ya está. No. No se busca ni un trance hipnótico, ni dormirse. El objetivo es conseguir un estado de presencia. De receptividad. Pero tú lo estás dirigiendo. Entiendo. Anclas la conciencia en el ahora y la llevas hacia adentro. De hecho, lo importante no es solo relajarse, que también, sino que es un acto deliberado de empezar a quitar la atención de la charla mental. Del run. Exacto. De la mente analítica. Y usas el cuerpo como ancla para poder abrir ese espacio interior. Entendido. Es intencionado. ¿Y propone técnicas concretas para hacer esa inducción? ¿Algún ejercicio? Sí, describe principalmente dos enfoques. Uno es lo que llama el escaneo corporal, el body scan. Ah, sí, eso me suena.
Consiste en llevar la atención, pues eso, secuencialmente a distintas partes del cuerpo. Pero lo interesante es cómo lo enfoca él. Ah, sí. ¿Cómo? No se trata tanto de notar la piel o el músculo, sino de sentir el espacio que ocupa esa parte del cuerpo. Su presencia o densidad ahí donde está. Curioso. El espacio que ocupa. Sí, como la sensación interna de esa parte existiendo en el espacio. Como un peso sutil o una energía ahí presente. No tanto la forma física. Vale. Una sensación más sutil, digamos. Eso es. Y la otra técnica que usa mucho es la visualización guiada. Ajá. Por ejemplo, te guía para imaginar agua tibia que va subiendo lentamente por el cuerpo, cubriendo cada zona para inducir relajación y otra vez esa conciencia corporal dirigida. Ya veo. Al final, las dos buscan lo mismo, sacar la atención de los pensamientos automáticos de fuera y llevarla dentro. Comprendo. O sea, que el hilo conductor es siempre dirigir la atención, quitarla del piloto automático del viejo yo, ¿no? Y ponerla en esas sensaciones internas o en las visualizaciones. Como si cambiaras de canal en la tele, pero en la mente. Precisamente, tal cual. El propósito final es ir más allá de la mente analítica, callar un poco ese ruido mental, ¿sabes? El de las ondas betas altas, las del estrés, las de la identidad de siempre. Sí. Para poder acceder a un estado diferente, un estado más coherente, más creativo. Él lo ve como la base indispensable antes de poder hacer lo siguiente, que es desaprender lo viejo y programar lo nuevo. Es literalmente, como dice el título. Abrir la puerta. Exacto. Queda claro, entonces, la inducción no es solo relajarse sin más. Es la primera acción, deliberada, para entrar en ese estado creativo del que habla el libro. Sienta las bases. Sí, es el paso previo para empezar a ser consciente de lo que normalmente funciona en automático, en inconsciente. Y así prepararse para un cambio. Bueno, intencionado. Es pasar del simple saber, de leerlo, a experimentar el saber cómo hacerlo. Un primer movimiento clave en todo el proceso que describe, sin duda. Pues, hasta aquí esta primera mirada a las ideas centrales del capítulo 10 de Deja de ser tú. Muy interesante. Y nos deja pensando, ¿no? Si este primer paso va tanto de reconectar con la sensación interna del cuerpo en el espacio, ¿será que esa realidad exterior, que tanto nos preocupa, es en gran medida un reflejo de ese estado interior, al que normalmente no hacemos ni caso? Es una buena reflexión para llevarse. Ahí queda. Para quienes quieran profundizar más en estas técnicas y en lo que viene después, pues la invitación es clara. Explorar directamente la obra del Dr. Joe Dispenza. Ha sido un placer. Igualmente. Hasta la próxima. Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Un libro que, se presenta como una guía muy práctica para transformarse, ¿no? Y busca que ideas complejas sean accesibles para todos. No hace falta haber leído nada suyo antes. Hoy, en concreto, vamos a explorar 3 pasos clave del capítulo 11. Son para la segunda semana de ese proceso que propone. Hablamos de reconocer, admitir y declarar. Son, digamos, acciones centrales en su método de meditación para romper con el piloto automático de ser siempre la misma persona. Vamos a desgranarlo un poco. Pues sí, empezamos por reconocer. Este es el primer movimiento, fundamental en esta fase. Según Dispenza, se trata de hacer consciente lo inconsciente. O sea, poner luz sobre esos aspectos del antiguo yo que queremos cambiar y que funcionan solos. Identificar pensamientos, conductas y sobre todo esas emociones automáticas que van pegadas a la vieja identidad. Es definir bien de qué estado del ser queremos salir. Claro. Y un punto importante es que no va de juzgarse, ¿verdad? El libro pone el ejemplo del jardín, me parece. Es como preparar la tierra. Identificas las malas hierbas, esas ideas o actitudes que no ayudan. Exacto. Para poder quitarlas y sembrar algo nuevo. Es más una observación objetiva. Justo eso. Observación sin juicio. Fundamental. Y después de reconocer, viene admitir. Una vez que has visto el patrón, la emoción, este paso es aceptarlo. Aceptarlo de lleno. Sin poner excusas, sin echar balones fuera, ¿sabes? Ni culpar a nadie. Es ser radicalmente honesto con uno mismo sobre eso que se quiere cambiar. Entendido. Admitirlo sin rodeos. Sí. Y eso conecta con el tercer paso. Declarar. ¿Qué implica exactamente? Pues declarar es ponerle nombre, verbalizarlo, decir en voz alta esa emoción concreta o ese estado mental que ya no quieres que te domine.
Al decirlo, traes lo que estaba, digamos, escondido en el subconsciente a la consciencia plena, y así refuerzas tu intención de cambiar. Desens además lo relaciona con el paso siguiente, que es entregarse. Sugiere que esta declaración se haga como si la presentaras ante una inteligencia superior. Una inteligencia superior. ¿A qué se refiere con eso en el libro? Bueno, habla de conceptos como el campo cuántico, que él describe como un campo invisible de energía, de información, con infinitas posibilidades. O también lo llama la mente universal. La idea clave es que al admitir y declarar lo que quieres soltar, te preparas para entregarlo. Confías en que esa inteligencia más amplia puede, digamos, reorganizar esa energía o resolver esa limitación de formas que tu mente lógica, limitada a lo conocido, pues no pueden imaginar. El libro recalca mucho que esta entrega tiene que ser sin condiciones, sin intentar negociar. Vale, entiendo la secuencia. Reconozco el estado que no quiero, sin juzgarme. Lo admito con total honestidad. Y declaro en voz alta que quiero liberarlo, preparándome para confiar en algo más grande. Has captado perfectamente la esencia. Y es importante entender por qué esta secuencia es tan potente según él. Es como el primer martillazo consciente contra esos programas automáticos que, bueno, Dispensa dice que pueden llegar a dirigir el 95% de quiénes somos a partir de cierta edad. Ayudan a romper lo que él llama las adicciones emocionales. Adicciones emocionales. Suena fuerte. ¿Puedes explicar un poco más ese concepto? Claro. A ver, Dispensa las describe como una dependencia casi física del cuerpo. Una dependencia a las sustancias químicas, a las hormonas del estrés, que se generan con emociones que repetimos mucho. La culpa, la ira, el miedo, la tristeza. Nos volvemos, de alguna manera, adictos a sentirnos así. Y eso, claro, nos deja anclados en el pasado. Estos pasos, reconocer, admitir, declarar, son el principio para romper esa dependencia bioquímica, para liberar la energía que está atrapada en esos viejos patrones. O sea que estamos hablando de una especie de desintoxicación emocional, pero hecha conscientemente. Entonces, resumiendo, reconocer, admitir y declarar serían los cimientos para empezar a desmontar la vieja personalidad en esa segunda semana del trabajo de meditación de Deja de ser tú. Exactamente. Son la base para empezar a construir un nuevo yo. Y esto nos deja con una reflexión final, interesante, ¿no? Que conecta con la idea central del libro sobre cómo la mente afecta a la realidad. La pregunta sería, ¿hasta qué punto el simple hecho de observar y declarar constantemente, con intención, esos estados internos que ya no queremos, podría empezar a modificar nuestra percepción, quizás incluso nuestra química interna, iniciando el cambio desde dentro, incluso antes de que veamos algo distinto fuera? Una pregunta potente, sí señor. Para seguir dándole vueltas, esperamos que este análisis de estos pasos clave haya sido útil y, bueno, que inspire a seguir explorando estas ideas sobre nuestro potencial para cambiar. Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un capítulo, yo diría, muy práctico del libro Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Es el capítulo 12. Desmantela el recuerdo de tu antiguo yo. Observa, recuerda y redirige. Justo en esa parte del libro donde, bueno, la teoría se vuelve acción. Exactamente. Este capítulo se centra mucho en el cómo, ¿no? En las herramientas para aplicar todo lo que hemos ido viendo y empezar a desmontar de forma consciente esos hábitos, esos patrones mentales, emocionales, que igual ya no nos vienen bien. Es un paso, yo creo, fundamental para dejar de ir con el piloto automático puesto. Justo eso, salir del piloto automático. Vamos a ver qué significan de verdad estos tres verbos: observar, recordar y redirigir. En esta tarea de desmontar esa versión nuestra que queremos dejar atrás. Empecemos por el principio que marca él: observar y recordar. ¿Qué implica esto, concretamente? Ese estado del ser, mental y físico, que ya hemos visto antes en el libro, que nos limita. Vale, lo de observar lo pillo. Prestar atención a esos pensamientos tipo, esto no es para mí. O esa reacción automática de enfado, ¿no? Pero, ¿por qué recordar? Me suena un poco raro. Tener que recordar activamente justo lo que no queremos ser. ¿No sería mejor olvidarlo y ya? Es una buena pregunta, sí. A ver, recordar, en este contexto no es revivirlo o darle más fuerza a lo negativo. Para nada. Significa tener muy presente, memorizar casi, cuáles son esos pensamientos y conductas concretas que queremos cambiar. Si las conoces a fondo, evitas que te manejen desde el subconsciente. Es como
como si necesitaras conocer el código de un programa para poder pararlo. Si no sabes cómo es, seguirá funcionando sin que te des cuenta. Es un acto de metacognición. Te observas a ti misma funcionando. Ah, claro. O sea, es tener como una fotorobot del patrón viejo para reconocerlo enseguida cuando asoma la patita. Entonces, haciendo esto, observar y recordar, empezamos como a debilitar esas viejas conexiones en el cerebro porque dejamos de alimentarlas sin querer. Y una vez que lo pillamos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacemos? Pues ahí entra el paso de redirigir, que es la intervención activa, el corte. Justo en el momento en que te das cuenta de que el programa antiguo se está poniendo en marcha, ese pensamiento negativo, esa emoción que te limita, interrumpes. De forma consciente, el libro sugiere algo muy directo, como decirte a ti mismo, incluso en voz alta al principio si te ayuda. Cambia. Decir cambia en voz alta. No sé, puede sonar casi demasiado simple, ¿no? Frente a hábitos que a veces llevamos años arrastrando. ¿Explica el libro por qué este tipo de orden directa puede funcionar, según su modelo? Sí, lo explica. Lo plantea como una interrupción deliberada del patrón neuroemocional. Piénsalo como si apretaras de golpe el botón de stop en una cinta que no para de repetirse. La orden consciente, sobre todo si la verbalizas, funciona como una señal superclara para el cerebro y el cuerpo, lo que Dispensa llama el cuerpo-mente. Les dice que ahora manda la conciencia, no el programa automático. Y repetir esta interrupción cada vez que salta el patrón, pues le va quitando fuerza. Es como dejar de regar una planta que no quieres que crezca más. Entendido. Es como entrenar un músculo nuevo, el músculo de la consciencia tomando el control sobre el automatismo. Así que, al no enviar las mismas señales químicas y eléctricas de siempre, pues evitamos reforzar cinéticamente esa antigua personalidad. Sería algo así. Exactamente. Se trata de aprender a gestionarte por dentro. Da igual los estímulos de fuera o los recuerdos que antes te disparaban la respuesta vieja automáticamente. Estos 3 pasos, observar, recordar, redirigir, son el corazón de la metacognición aplicada. Nos permiten pasar de ser reactivos, ¿sabes?, a ser proactivos en nuestra propia transformación. La energía que antes se iba en mantener esos viejos patrones, pues queda libre. Entonces, resumiendo un poco, el capítulo nos da una estrategia muy activa. Identificar los automatismos, observar, tener súper claro qué queremos desactivar, recordar y cortar el ciclo justo a tiempo, redirigir. Es un trabajo constante, me imagino. Muy constante. Podríamos usar la metáfora de cuidar un jardín interior. Primero, limpias la maleza y reconoces bien qué es lo que no quieres ahí. Eso es observar y recordar. Y luego, activamente, impides que vuelva a crecer mientras decides qué quieres plantar en ese espacio. Eso es redirigir la energía. Requiere disciplina, estar presente, interrumpir lo cómodo, lo familiar, para poder dar espacio a algo nuevo. Una imagen potente, sí señor, nos deja pensando en la práctica diaria que esto necesita, ¿verdad? Bueno, esperamos que este análisis un poco más a fondo haya aportado claridad sobre estos pasos. Y quizás una pregunta para darle una vuelta podría ser, si nos comprometemos de verdad con esta redirección, momento a momento, ¿cuál sería la primera señal sutil, por dentro o por fuera, que nos diría que el antiguo yo está empezando a perder poder sobre nosotros? ¡Hola! Hoy nos metemos de lleno con algunas ideas potentísimas de Deja de ser tú, del Dr. Joe Dispensa. Hola. Un libro que, bueno, nació de esa pregunta que le hacían mucho, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar mi cerebro? Exacto. Y la idea central es, es potente. Que podemos usar nuestra mente para cambiarlo todo. No solo el cerebro, sino nuestra vida. Si intenta quitarle el misterio a lo místico, ¿sabes? Y darte herramientas prácticas. Eso, basadas en ciencia, pero también en sabiduría antigua. Y todo gira en torno a que nuestros pensamientos, pues, crean nuestra realidad. Tal cual. Y hoy vamos a ver un poco cómo, según él, podemos ir más allá de lo que parece limitarnos. El entorno, el cuerpo, incluso el tiempo. Para crear un futuro nuevo, ¿no? Esa es la idea. Entender cómo eso que él llama nuestra firma electromagnética, o sea, nuestros pensamientos y sentimientos juntos, cómo interactúan con eso que llama el campo cuántico. Un campo de posibilidades infinitas. Y la clave no es solo pensar en positivo, ¿verdad? Que eso ya lo hemos oído mucho. Para nada. Es alinear el pensamiento con una emoción elevada. Ahí está el kit de la cuestión. Y hay un dato que da el libro que, bueno, a mí me dejó pensando, que somos 99,9999% energía. Casi nada materia. Es que es brutal.
Te cambia la perspectiva y conecta directo con la física cuántica, claro, lo del observador que afecta al observado. Y pone ejemplos, ¿no? Como el experimento ese de HeartMath, Sí, ese es muy bueno. que con intención, pero unida a emociones como gratitud o amor, cambiaron físicamente ADN. Exacto. O sea, la coherencia entre el corazón y la mente tiene un poder real, tangible, no solo una idea bonita. Entonces, si somos energía y podemos influir así, para cambiar la vida hay que cambiar la energía, nuestro estado del ser, como dice él. Fundamental. Y esto choca con la idea de que estamos, digamos, fastidiados por nuestros genes. Claro, el es que yo soy así o es Esos. genético. Pues no tanto. La epigenética, que también la menciona, demuestra que podemos mandar señales nuevas a los genes, cambiando nuestro estado interior. Pensamientos, emociones, Comportamientos también, supongo. comportamientos, claro. Fíjate, dice que menos del 5% de las enfermedades vienen de un solo gen defectuoso. Menos del 5%. Ostras, El resto, estilo de vida, estrés, o sea, nuestro estado interno. vale, pero aquí viene lo difícil, ¿no? Porque intentas cambiar, pensar diferente y sientes como una fuerza que te tira para atrás. Totalmente. Es el cuerpo. El cuerpo que ha memorizado las emociones de siempre. Como una adicción química. Exacto. Es casi eso. El cuerpo pide esas sustancias químicas a las que está enganchado, aunque sean de sufrimiento o estrés. Y eso se convierte en la mente subconsciente, que es casi todo lo que somos a partir de cierta edad, ¿no? El 95% decía. ¿Sí? A los 35 años más o menos, el 95% de quienes somos es un conjunto de programas automáticos, hábitos, reacciones, creencias, todo memorizado. Madre mía. El cuerpo, básicamente, vive en el pasado. Por eso él habla de superar el cuerpo. Mm. Es un paso, bueno, indispensable. No puedes ir a un futuro nuevo si sigues siendo químicamente la persona del pasado. Tiene lógica. Ninguna no funciona así. ¿Y cómo se supera el cuerpo? ¿Qué herramientas propone? He oído hablar de repaso mental. Esa es una clave, el repaso mental. Pero ojo, no es solo visualizar por encima. Ah, no. No, es ensayar mentalmente, pensar, sentir y actuar como esa nueva persona que quieres ser, con tanta claridad y emoción. Que el cerebro empiece a cambiar antes de que pase nada fuera, como instalar el programa nuevo. Exacto. Creas las redes neuronales antes de la experiencia real. Preparas el hardware y el software, por así decirlo. Vale, entiendo. Y esto nos lleva a otra idea que comenta, la diferencia entre vivir en modo supervivencia y modo creación. Eso es. Supervivencia es, bueno, lo normal para muchos. Estrés, centrado en lo externo, en el cuerpo, en el tiempo que no alcanza, materialista en el sentido de que solo crees lo que ves, y anclado al pasado emocionalmente. Lo conocido, aunque no nos guste. Claro. Y el modo creación es operar desde otro lugar, desde la conciencia, más allá del cuerpo físico, del espacio, del tiempo lineal. Como conectar con ese campo cuántico del que hablabas. Sí, como pura conciencia, pura posibilidad. Y sentir ya, en el presente, las emociones de ese futuro que quieres. No esperará que pase para sentirte bien. Uf, eso suena desafiante. Supongo que implica pasar por un sitio incómodo, ese vacío que menciona. El vacío. Sí, es esa brecha entre quien eras y quien estás empezando a ser, donde no eres ni uno ni otro. Y te sientes perdido, ¿no? Con ganas de volver a lo de antes o de distraerte con cualquier cosa. Totalmente, es la prueba. Pero si atraviesas ese vacío, si liberas la energía emocional que te ataba al pasado, esa misma energía es la que usas para crear lo nuevo. Dejar de definirte por lo que ves y sientes ahora, y empezar a definirte por una visión interna. Justo eso. Entonces, resumiendo un poco las ideas que hemos sacado de estos extractos, el cambio real, el gordo, viene de dentro. Siempre. Siempre de dentro a fuera. Primero, darte cuenta de tus programas automáticos, que piensas, sientes y haces sin pensar. Segundo, decidir quién ya no quieres ser, con firmeza. Una decisión clara. Y tercero, practicar, mental y emocionalmente. Ensayar ser esa nueva persona, hasta que se sienta normal, familiar, un nuevo estado del ser. Como el ejemplo que pone de su hija y el viaje a Italia, ¿te acuerdas? Sí, que no se obsesionó buscando fuera, sino que vivió internamente la emoción de estar allí, y la oportunidad apareció. Cambió su ser, su energía, y eso atrajo la experiencia. Causó el efecto desde dentro. Es un cambio de paradigma total. Completamente.
Y esto nos deja con una pregunta para darle vueltas, ¿no? A ver. Si nuestro estado interno, esa coherencia entre pensar y sentir, puede cambiar nuestra biología, nuestros genes. E incluso si nos creemos estudios más raros como el de Leibovitz sobre la oración que funcionaba hacia atrás en el tiempo. Uf, ese es para pensarlo. Pues, ¿qué potencial tenemos si de verdad nos ponemos a cultivar nuestro mundo interior antes de esperar que cambie nada afuera? ¿Hasta qué punto podemos diseñar el futuro cambiando quién estamos siendo ahora mismo? Esa es la gran pregunta. Ahí lo dejamos para reflexionar. Pues sí, una reflexión potente. Muchas gracias, ha sido súper interesante. Un placer, como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hola. Hoy nos metemos de lleno en algunas ideas clave de Deja de ser tú, del doctor Joe Dispenza. Es un libro que intenta, tender puentes entre la ciencia y esto de la transformación personal. Nuestra idea aquí es explorar cómo, según él, podemos influir en nuestra realidad si cambiamos nuestro interior. Exacto. La base del libro, podríamos decir, es que somos más que solo materia física. Desde una perspectiva cuántica, somos, casi todo energía e información. Un 99.999999%. Y partiendo de ahí, pues sugiere que nuestros pensamientos y emociones no son algo privado, ¿sabes? Tienen un impacto real, medible, en nuestra vida. Vamos a ver cómo Dispenza propone pasar del saber al saber cómo aplicarlo. Entendido. Vale. A ver, un concepto central es ese ciclo que menciona. Pensamos algo, el cerebro libera químicos, nos sentimos como pensamos. Ujú. Y esos sentimientos nos llevan a pensar igual otra vez. Es un bucle. Correcto. Y dice que para los 35 años, el 95% de quienes somos puede ser ya un set de programas subconscientes. Conductas aprendidas, reacciones emocionales. Sí, reacciones habituales. Piénsalo, casi toda nuestra vida adulta en piloto automático, reviviendo el pasado. ¿Cómo se supone que rompemos eso si apenas nos damos cuenta? Pues justamente ahí entra la idea de ir más allá de lo que él llama los tres grandes. Los tres grandes. Sí, nuestro entorno, nuestro cuerpo y la idea lineal del tiempo. El argumento es que si dejamos que lo de fuera, el mundo exterior, controle cómo pensamos y sentimos, nuestro cerebro simplemente refuerza lo que ya conoce, las mismas conexiones, y crea más de lo mismo. Claro. Para cambiar de verdad, hay que pensar y sentir de una forma que supere las circunstancias actuales, que supere nuestro cuerpo condicionado por las emociones pasadas y nuestra dependencia del tiempo. Predecible. Suena potente, sí. Como esas figuras que menciona Gandhi, Juana de Arco, que se aferraron a una visión futura sin importarles su realidad, ¿no? Exacto. Pero, vale, ¿cómo aplicamos eso nosotros, la gente normal? ¿Es solo visualizar muy fuerte o...? Es más que visualizar. Él habla de ensayar mentalmente. Ensayar tanto que el cerebro y el cuerpo empiecen a cambiar antes de que pase nada afuera. Antes. Sí, cita estudios, como uno de gente que practicaba mentalmente tocar el piano. Sus escáneres cerebrales mostraban cambios parecidos a los que practicaban físicamente. Vaya. Se trata de instalar, nuevo hardware neurológico con la repetición mental, creando un mapa hacia ese futuro que queremos. Y esto tiene que ver con la epigenética, ¿verdad? Esa idea de que no estamos condenados por los genes. Precisamente. Epigenética significa control por encima de la genética. La investigación sugiere que menos del 5% de las enfermedades vienen de un solo gen defectuoso. ¿Solo el 5%? Sí, el otro 95% parece más relacionado con el estilo de vida, el estrés crónico, factores ambientales, que activan o desactivan ciertos genes. Así que, al cambiar nuestros pensamientos, sentimientos y conductas de forma sostenida, Ajá. enviamos señales químicas nuevas a las células. Y esto puede hacer que se expresen genes diferentes, cambiando nuestra salud, nuestra vida, sin cambiar el código genético en sí. Como el estudio ese japonés con pacientes diabéticos, ¿no? Que un grupo vio una comedia Ese mismo. y ese estado mental de la risa, un estado elevado, cambió la expresión de 23 genes distintos y mejoró el control del azúcar. Es una demostración potente, sí, de cómo nuestro estado interno puede dar instrucciones nuevas a los genes. Muy potente.
Y lo interesante es que la herramienta principal que propone Dispensa para cultivar este cambio interno es la meditación. La meditación, claro. Pero no como algo místico, sino como una práctica para desarrollar la metacognición. Metacognición. Ser conscientes de nuestros pensamientos y sentimientos automáticos. Observar a ese antiguo yo sin juzgarlo. Desidentificarnos de esos programas inconscientes para poder empezar a cambiarlos. Es el primer paso. O sea que el objetivo final sería pasar de un estado de supervivencia, ya sabes, vivir estresados, reaccionando a todo, centrados en la materia, en lo que falta, Exacto. a un estado de creación, con más coherencia interna, enfocados en la energía, en la posibilidad, en un futuro que elegimos. Justo eso. Y menciona lo de las ondas cerebrales, ¿no? Cómo la meditación ayuda a pasar de las ondas beta altas, del estrés y la alerta, ¿Sí? a estados más lentos como alfa o teta. Claro. Y es en esos estados de ondas más lentas donde el sistema operativo subconsciente se vuelve más accesible. Es como aquietar la mente consciente para poder entrar y reprogramar esas creencias y percepciones que nos limitan y que dirigen casi todo lo que hacemos. Entiendo. Hacer consciente lo inconsciente. Ese es el paso crítico, sí. Luego está el concepto de demostrar el cambio, que no vale solo con pensar en positivo si nuestro cuerpo sigue enganchado a las emociones de siempre, ¿no? Muy buen punto. Nos sirve de mucho. Se trata de alinear pensamiento y sentimiento, lograr esa coherencia corazón-mente que mencionan, por ejemplo, en el Instituto HeartMath. Ajá, esa señal sincronizada y potente. Y que nuestras acciones de cada día reflejen de verdad esa nueva identidad que estamos intentando construir por dentro. Exacto. El ejemplo que da de su hija buscando trabajo en Italia es perfecto para eso. Sí, lo recuerdo. En vez de centrarse en la falta de trabajo o en el cómo lo iba a conseguir, el modelo causa-efecto de siempre siguió el consejo. Empezó a vivir como si ya estuviera allí. Cambió su estado del ser antes de que pasara nada. ¿Y funcionó? Y la oportunidad apareció de forma inesperada alineada con esa nueva energía interna. Estaba aplicando el modelo cuántico, ser la causa de un efecto. ¡Qué bueno! Entonces, resumiendo un poco estas ideas de deja de ser tú, la invitación es a vernos como creadores activos de nuestra propia realidad. Implica un trabajo consciente para romper esos hábitos de pensar y sentir que nos definen por el pasado. Un trabajo importante, sí. Y elegir deliberadamente un nuevo estado del ser, alineando mente, cuerpo y acciones hacia un futuro que queremos. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Si aceptamos esa premisa de que el 95% de quienes somos funciona en automático, en subconsciente, repitiendo patrones del pasado, El 95%. pues, ¿qué potencial tan increíble podríamos liberar si dedicáramos tiempo y energía consciente a observar, entender y rediseñar activamente todo ese paisaje interior? Es una pregunta muy potente, sí, para seguir explorando cada uno. Hasta la próxima.